existen dos Lanas y la impostora ha confesado todo en la descripción de su perfil. Ella misma ha desaparecido a la Lana original. Este es el lugar secreto donde esta Lana encerrada y debemos liberarla. Estaba yo tratando de encontrar cosas extrañas y de repente me apareció esta persona súper rara cambiando de colores y con un ojo bien loco que daba vueltas. De verdad que Dress to Impress cada vez está más random. Así que me dispuse a buscar por lugares y encontré que aquí había una especie de pintura de uñas y encontré este lugar que es precisamente el que estaba buscando en el video anterior. Así que hoy voy a investigar todo en relación a Lana y su desaparición. Pero antes recuerda dejar like a este video, suscribirte a mi canal, es gratis, si ya lo hiciste, gracias. Usa mi código que aparece en pantalla en la tienda de Roblox al comprar Robux o Premium. Vamos a ir hasta la zona secreta que se ha agregado en la última actualización, en donde de verdad hay muchos misterios y enigmas y voy a tratar de resolverlos todos en este video, porque las respuestas creo que son bastante claras. Algunos descubrimientos que hice y también una nueva Lana. Así es, hay una impostora que está tratando de hacerse pasar por Lana por alguna situación. Pues aquí estamos en la zona. La primera pista que tenemos es una especie de búsqueda de personal. Así es, un mensaje en donde nos están diciendo que se está buscando persona que se va a encargar de tomar lugar de Lana, persona encargada de hacer las uñas. Pero ¿qué le pasó a Lana? Si avanzamos un poco, encontramos en esta zona un poco de esmalte de uñas, 4 colores en específico y uno de color rojo que apenas se alcanza a ver. Y si pasamos por esta puerta donde antes había un lugar muy extraño, encontramos esta habitación que era la que mencionaba en el video anterior, que de hecho tenemos aquí a una persona cautiva. Ella es Lana, pero ¿qué pasa si te digo que ella no es, que es la impostora? Porque la verdadera Lana se escapó. ¿O ella es la verdadera? Tal vez a la vista podría engañarse y podría parecer que es Lana, pero la respuesta está en la parte de arriba de la jaula. Lana 001 y Lana 002. ¿Pero qué le pasó a la otra Lana? ¿Por qué hay dos Lanas? La respuesta es bastante sencilla. Aparentemente la que va a tomar el lugar de Lana es una impostora, ¿o es su hermana? Aquí aparecen unos vidrios rotos, como dando a entender que la persona se escapó. Y los vidrios rotos se replican en muchos lugares de la habitación, así como algunas cadenas. Y aquí las armas. Estas armas son las que vamos a poder obtener después de resolver este enigma, según este mensaje publicado por Moto Princess, en donde nos dice que debemos resolver todo el acertijo para encontrar el camino y así desbloquear las armas. Además de ello, también tenemos un montón de mensajes en toda la habitación. ¿Ninguno de ellos es real? ¿Dónde está ella? Su nombre es como el mío, pero ella es muy diferente. Nails, que es un juego de letras. Más letras y mensajes, por favor, créeme, soy real. Ella desaparecerá. Esta habitación esconde demasiadas cosas muy extrañas. Pero ¿quién es Lana 2? Uy, aquí apareció una Lana. Pero no eres tú, amiga. La Lana número 2 es un mensaje que está oculto, de hecho, en este diario. Como saben, se suelen dejar mensajes con inscripciones y usuarios extraños. Al realizar la búsqueda del usuario en mención nos aparece esta persona, Lina 2 Nails. Si se dan cuenta, es casi el mismo nombre, con diferencia que ella se llama Lina, no se llama Lana. Según muchas personas dicen que es real, ya que no aparece más información acerca de ella. Y en sus amistades tiene agregada a la creadora de Dress to Impress y otras desarrolladoras también del juego. Tiene su grupo visible, que es el salón de Lina, pero no aparece ninguna experiencia asociada con esta persona. El único afiliado que aparece en su perfil es Saudade, el grupo de Lana. Entonces, estas dos personas sí están relacionadas, aunque entre ellas no están agregadas como amistad en Roblox, sí que tienen relación bastante seria. Lina llegó para tomar el lugar de Lana. Y de hecho hay un mensaje en su descripción que nos da a pensar que realmente ella va a reemplazar a su hermana, pero ella es la hermana malvada. Siempre quise trabajar para ellos, pero ella se interponía en mi camino. Un día, cuando desapareció de repente, le pedí que me ayudara a cubrir los huecos que había dejado,
Por supuesto, un salón no puede funcionar sin su dueña. Es bastante extraño todo desde el principio. ¿Cómo van a buscar un reemplazo si se supone que la dueña es ella? Ahora tengo 3 lanas por aquí. En fin. ¿Cuántas lanas más van a aparecer y cuántas impostoras? Yo creo que ella es la impostora y que la que ha logrado escapar es Lana. Y ambas fueron capturadas por algún motivo o situación. La misma maldición que acecha a 3 Twin Press aparentemente la tiene cautiva y la otra pues logró escapar. ¿O será la gemela malvada que escapó? Por alguna razón vamos a sufrir las consecuencias de esto. Es bastante extraño todo este misterio. Pensaba yo que para encontrar este lugar deberíamos ir a las experiencias asociadas con Lana, pero ahora resulta que apareció otra Lana la cual debemos investigar más a fondo, porque ella es la impostora. Hace otras cosas que aparecen en el mapa. Hay muchas puertas que tienen esta especie de maderas para cubrirlas, para evitar que ellas se escapen, pero resulta que una de ellas ya escapó. Si seguimos el camino del escape, podemos encontrar que la siguiente zona con vidrios es este lugar. Hubo una batalla aquí en donde dejaron las armas, siguiente lugar con vidrios y al finalizar está aquí. ¿Será que aquí tendremos que buscar la forma para escapar? Porque el último lugar donde aparecen los vidrios es este lugar, esta zona. Debo resaltar que el lugar está muy bien construido y de verdad tiene unos detalles maravillosos. Unas columnas con unas decoraciones muy pero muy delicadas. Me hace pensar que quizás todo esto sea un adelanto de la actualización de Halloween. Recuerden que ya estamos en septiembre y la próxima mega actualización, según lo que ellos mismos han confirmado, será en Halloween en octubre. Entre el 10 y el 20 de octubre veremos llegar la actualización de Halloween en 3 Twin Press. Yo creo que esto es un avance de todo lo que tendremos y que hasta el momento podremos resolver, ya que no tenemos más pistas de Lina o de cómo obtener las armas o el código del nuevo vestido, así que debemos encontrar la forma de activar los códigos según lo que dijo Moto Princess en Discord. Y es que según los códigos están ocultos en la fortaleza. Quiero pensar que tal vez existen pistas en todo el mapa acerca de cómo encontrar, pero casi todos son paredes invisibles en donde no podemos acceder. Hay un montón de fotos de Lana, eso sí, pero si entramos a las habitaciones, pero códigos tal vez hasta el momento no se ven o no se encuentran. Quizás en esta nota. Así que tendría que revisar cada una de las cosas muy minuciosamente para ver si encuentro algo. Y es que no soy la única. Ya hay muchas personas buscando el código dentro del juego. Es una combinación de entre 4 a 8 números que debemos encontrar, combinarlos para así descubrir cuál es el código de las armas. Pero otras personas dicen que todavía no está dentro de la experiencia. Podría estar también oculto dentro del laberinto, no lo sé. Yo creo que ya hay muchas personas buscando el código, pero con esta iluminación que casi no se ve, no sé a ustedes, pero creo que va a ser un poco complicado encontrarlo. Voy a seguir investigando hasta llegar al fondo de todo esto y de encontrar algo, pues obviamente voy a traerlo para ustedes. Así que si les ha gustado mucho la información de este video, dejar like y suscribirse a mi canal es gratis. Yo soy Yani. Te veo en un próximo video.